Hola mi gente bella, mi gente hermosa. Antes de empezar este video, quiero que te hagas una pregunta muy honesta, una pregunta muy de tus adentros, muy para ti, muy personal, como todo, como siempre. ¿Alguna vez has sentido que hay algo dentro de ti que precisamente no eres tú? Sí, algo de ti, como que no eres tú. Esa vocecita, algo como que te empuja, que te arrastra a sabotearte, a decir o hacer cosas que después como que no reconoces como tuyas, que te quedas pensando así como que esto no cuadra conmigo, como si justo cuando estás avanzando algo te hiciese retroceder. Si esto te ha pasado, que yo siento que nos ha pasado a todos claramente, porque lo que hoy voy a contarte, lo que vamos a conversar así con un cafecito por el medio, con toda la confianza, no es casualidad. Ya los antiguos ya lo sabían, los gnósticos lo advirtieron y muy pocos se atreven a hablarlo con claridad. Vamos a ponerle nombre porque nos han acostumbrado que esa vocecita, eso es normal. Eso es normal, estamos locos, ¿no? No pasa nada, no te preocupes, eso es normal. Vamos, las cosas tienen nombre. Vamos a ponerle nombre a ese ladrón silencioso que roba tu energía, que distorsiona tu percepción y que precisamente se alimenta de tu luz y al que sin que te des cuenta, literal, lo hemos normalizado porque es normal. Pero también vamos a conversar, vamos a hablarte cómo volverte invisible para eso poco a poco, porque es tanta la normalidad, es tanto el velo de normal, de que es normal, sí, de que es normal, que lo hemos normalizado a tal punto que ya es como que vivimos así, empujados por una voz de que normalicemos que es así, que hago las cosas que no quiero hacer, pero es normal. Digo lo que no quiero decir, pero es normal. Quiero hacer algo, me siento motivado a hacer algo, pero de repente me autosaboteo, pero es normal. Vamos a conversar sobre esto y no desde el miedo, en lo absoluto, no desde el miedo. Vamos a ir desvelando capas, vamos a empezar a pelar una cebolla que cada vez se ha vuelto más grande, y vamos a empezar a desvelar y a ponerle el nombre a las cosas, mi gente bella, mi gente hermosa. Como te vengo y te digo, no desde el miedo, sino desde el dominio de nuestra propia energía. Sí, ese dominio que nos han quitado, del que tanto se han alimentado. Este no es un video más. Hoy es una activación o a empezar a hacer una activación. Así que si estás aquí no es por casualidad. Es porque estamos listos, preparados para dejar de ser alimento, mi gente, alimento, y convertirnos en presencia. Esto, entenderlo, requiere comprender muchas cosas. Yo sé que hemos venido hablando en el canal y durante mucho tiempo hemos tocado muchos temas. Requiere comprenderlo, requiere entenderlo. Esto de ser alimento, Jenny, sí. Entender que hemos venido siendo alimento, de que se han venido alimentando de nuestra energía, alimentando de nuestra luz. Y vamos a seguir hablando sobre esto, vamos a seguir tocando estos temas porque es importante no solo recordar lo que somos, sino también aprender a protegernos, aprender a cuidarnos. Y no con rituales, no con ritualísticas, no, mi gente, no. Eso todo viene desde dentro de nosotros. Eso viene primeramente desde la comprensión, desde el entendimiento, desde el saber, el entender, el comprender, el saber dónde estamos parados, saber que hay ladrones energéticos, saber que esto no viene desde ahora, que esto viene desde hace mucho tiempo, mucho tiempo atrás. Pues mi gente bella, mi gente hermosa, vamos a respirar, vamos a abrir la mente, a abrir el corazón para
para comprender, entender. Y lo que siempre te digo, te invito a investigar, a no quedarte con lo que escuches, con lo que leas, con lo que veas, sino volverte cada vez más curioso, cada vez más a tener esa curiosidad, esa hambre de entender, de comprender, porque es muy importante, mi gente, es muy importante tener esa chispa, encender esa chispa. Mi gente linda, mi gente bella, vamos a siempre, como siempre, ya sabes, que me guío, me llevo, me acompaño, me oriento, me sirve para orientarme por mis herramientas, que son los oráculos. El tarot es muy lindo porque es como para mí una enciclopedia, es una enciclopedia infinita que accede tanto los registros akáshicos, todo esto, ya iremos hablando de tantas herramientas. Los que me conocen desde hace tiempo en el canal lo saben, que hablamos de muchas herramientas, de todo esto, pero no solamente es la herramienta, sino es el uso de las manos quienes la utilizan y el conocimiento que está. Vamos a utilizar en este video no solamente lo que estamos empezando a conversar, sino me voy a valer también de un oráculo que he traído hoy, oráculo tarot, que es el del árbol de la vida. Pues poco a poco junto a ustedes vamos a ir desatando nudos, mi gente bella, mi gente hermosa. Vamos a hablar de lo que es el tema de ese ladrón de luz, las tres almas y el manto de invisibilidad que nosotros podemos tener. Para eso vamos a irlo desarrollando poco a poco, vamos a ir fortaleciendo nuestra energía para irla protegiendo. Es muy importante, muy importante fortalecernos, protegernos, generar ir retomando esa capacidad que se nos ha ido quitando para protegernos, para volvernos firmes y hacernos invisibles ante este tipo de seres que andan pululando por allí y nos absorben la energía. Pues nada, ¿qué te puedo decir? Como siempre, agradecida por estar en este espacio, por estos momentos de conexión. Siempre te lo digo, gracias. Como te lo dije, hoy tenemos este hermoso oráculo, que es el árbol de la vida. Vamos a barajar, no voy a sacar 4 cartas, hoy me siento que voy a sacar 3. 3 no tienen por qué ser 4, hoy me siento orientada o llamada a sacar 3. Vamos a sacarlas en orden específico. 1, 2, 3. Vamos a ver. Ok, te las voy a mostrar en el mismo orden que han salido. Tenemos acá la senda del diablo. Ok, la senda del diablo. Tenemos la senda del loco. Y tenemos la senda de la templanza. Aquí la tenemos, se pueden captar bien. Este oráculo es muy gráfico, es muy bonito, es un oráculo tarot. Aquí la tenemos. Me dicen que por favor muestre los oráculos. Este es oráculo árbol de la vida de David Wells, altamente recomendado, me gusta muchísimo, es muy bonito, de verdad que sí, altamente recomendado. Tenemos la verdad, la ilusión, la confianza, senda 26, senda del loco, salto de fe, libertad, confianza, representado por el 11, senda del templante, el arte, autosuficiencia, audacia, devoción. Vamos, mi gente bella, hoy las cartas me piden hablar de protección, menudas cartas, de algo que está ocurriendo a nivel energético muy profundo. Y que los antiguos, como inicié el video, los antiguos sabios gnósticos ya conocían perfectamente, mi gente bella, perfectamente. Por eso nos hablan aquí de la verdad, la ilusión, la confianza con la carta del diablo. Vamos a hablar por qué precisamente, a veces a pesar de hacer todo el trabajo espiritual, a pesar de meditar, de sentir que buscas la luz, se siente que se retrocede, que nos saboteamos. Y el diablo es una carta que habla mucho de saboteaje, o que caemos en trampas emocionales de la nada, que andamos un camino, una senda. Vamos a hablar de sendas porque en el árbol de la vida se habla mucho de sendas, que andamos una senda y de repente automáticamente, como de la nada, retrocedemos. Vamos a hablar
claramente sobre esto porque eso nos habla mucho de los ladrones de la energía, del consumo. Vamos a entender esto, vamos a decodificarlo porque esta verdad es entender llaves poderosas, abrir puertas. Esto nos da alivio, nos da libertad y nos ayuda a empezar a obtener invisibilidad energética. El diablo nos habla también de que comenzamos no solamente fuerte energía, mi gente. El diablo nos está hablando de un monstruo rojo, con no solamente el que nos hablan en la mitología, ese monstruo con cuernos que nos han pintado. Este monstruo mitológico nos habla de las cadenas invisibles, esas cadenas que nos atan pero que no vemos, esas cadenas que están allí, de las adicciones, de los apegos y de los parásitos energéticos, mi gente bella, mi gente hermosa. La sabiduría antigua nos dice que cuando encarnamos en este plano, en esta máxima densidad de la materia, en esta tercera dimensión, en este simulador, no entramos solos. Se nos adjunta una energía, un programa sombra que los gnósticos llamaban el antimimo. Mírenlo como un impostor, un ladrón de luz. Este impostor es sumamente astuto porque imita la voz de tu propia intuición. Te hace creer que tus miedos más irracionales, que tus celos, tus rabias repentinas o incluso esa falsa euforia desmedida eres tú. Te crea sincronicidades falsas para llevarte por caminos que terminan en conflicto, en roces, en quebraderos de cabeza. ¿Por qué? Porque el antimimo se alimenta literalmente de la fricción, se alimenta de tu densidad emocional. El diablo, cuando tú sufres o te enganchas en un drama, él come, él se satisface. No en vano, mi gente bella, mi gente hermosa, nos ha salido el arcano mayor de el loco justo al lado. Y esto es importante entenderlo. Cada vez que nos enganchamos, cada vez que nos conectamos con estas energías, con este tipo de vibraciones, le estamos dando nutrición a este ser que está al lado y que directamente conecta, que es el antimimo. Mi gente bella, a ver cómo lo ponemos. ¿Quién? Y por eso tenemos al loco. ¿Quién eres tú realmente? ¿Quiénes te circundan? Aquí entra el loco. O también puede ser el ermitaño en algunas lecturas. Pero fíjate algo. Usemos el loco por su salto al vacío. Y me encanta que haya salido. Los activos siempre comentaban, decían, por eso es que estos libros han quedado literalmente en el olvido, pero por más que los han enterrado, los han intentado borrar, los han callado, han quemado a quienes los han transmitido de boca. Mira, esto no se ha podido ocultar. Decían que este mundo, en este plano, caminamos entre tres tipos de seres. Y está muy importante comprenderlo. Porque salto de fe, libertad, confianza. Mira, mi gente, en este mundo caminamos tres tipos de seres. Es importante entender esto y que se nos quede. Están los que solo operan en lo físico, obedeciendo las reglas del juego sin cuestionar nada. Los ílicos. Están los que gobiernan el juego, los que entienden las reglas mentales y corporativas, pero su corazón está completamente cerrado a la verdadera luz, que son los psíquicos. Y luego están ustedes, los que tienen la chispa, el espíritu puro, los neumáticos. Tú eres el loco, tú eres el espíritu libre que saltó a este plano. Pero para sobrevivir aquí, te dieron un alma, tu mente y tus emociones. El error es creer que tú eres solo tu mente o tus emociones.
Tú eres el observador silencioso detrás de ellas. Y aquí es donde entra, mi gente bella, la bendición de la templanza. ¿Cómo nos libramos del ladrón de luz? ¿Cómo nos quitamos al antimimo de encima? La respuesta está aquí. La alquimia perfecta, el equilibrio absoluto. No puedes pelear contra ese parásito sombra. No puedes pelear contra ese parásito sombra porque pelear genera fricción y más alimento. Lo engordas, lo haces más grande. La clave está en algo que llamamos indiferencia operativa o pura observación. La templanza mezclando las aguas sin alterarse. Cuando sientas que la ira te invade, que la tristeza te arrastra o que los celos te ciegan, no te identifiques. Observa la emoción. Detente, observa, como si fueras un científico mirando a través del experimento, a través del crisol. Y di interiormente, te observo, te veo, sé lo que eres y no te voy a alimentar. Al no reaccionar, al mantener tu centro, la templanza, literalmente, la templanza, el antimimo se queda sin alimento, sin comida, se le debilita, se cansa, se ofusca, se obstina y se va. A la larga termina yéndose. Y aquí ocurre ese gran milagro, mi gente bella, mi gente hermosa. Al dejar de vibrar en el miedo y el drama, activas tu cuerpo de luz, el soma neumático. Tu vibración se eleva tanto, pero tanto, se vuelve tan fina, tan sutil, que las entidades densas de este plano literalmente ya no pueden verte. Te vuelves invisible para el radar del miedo. Eres indetectable para el dolor. Y lo más hermoso, lo más bello, es que una vez que activas este cuerpo de luz a través de la conciencia y la observación, eres invisible. Ya no hay vuelta atrás. Eres un faro intocable. Y no solo esto, que iluminas a otros. No peleen con la sombra, mis amores. Solo enciende tu luz tan fuerte que la sombra no tenga donde esconderse. Mi gente bella, mi gente hermosa, ¿qué te puedo decir? Es la mayor herramienta que tenemos. Es la mayor herramienta que tenemos. No caer en la tentación. No seguir siendo alimento. No seguir siendo alimento. No, cada vez que sientas esa sensación, yo sé que no es fácil, es que llevamos años haciéndolo, ¿no? Nos han criado así y venimos de generación tras generación, pero nunca es tarde. Cada vez que sientas una emoción, es como cuando vamos a meditar, por eso es que dicen que es tan difícil la meditación. No es difícil. ¿Qué es meditar? Sentarse a observar cómo respiramos y observar los pensamientos como van y vienen sin prestarles atención. Hasta que llegue el día, el momento en el que lo logramos. Podemos simple y llanamente observar la respiración. Mi gente bella, mi gente hermosa, ¿qué te puedo decir? Te quiero mucho, más que agradecida por estos momentos de conexión. Hasta la próxima.